el Verbo hecho carne, para que creáis y tengáis vida. Serie 7, Pan de Vida, Juan 6, 1 al 71. Episodio 32, 5 panes y 2 peces. Pasaje clave, Juan 6, 1 al 15. Versículo del día. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Juan 6, 8 al 9. R. 1960. Devocional. 5 panes y 2 peces. Versículo paralelo. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 19. Reflexión. Haz una pausa aquí y lee Juan 6, 1 al 15. Antes de continuar, Jesús cruza el mar de Galilea. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículos 1 a 2. Después de esto, después de la controversia en Jerusalén, Juan 5, después de confrontar a los líderes religiosos, después de declarar su igualdad con el Padre, Jesús regresa a Galilea y gran multitud lo seguía, porque veían las señales que hacía en los enfermos. En griego tasemeia, las señales, no solo milagros espectaculares, sino señales con significado teológico profundo. La multitud seguía, pero ¿por qué razón? Algunos buscaban sanidad, otros buscaban espectáculo, pocos buscaban al Salvador. Jesús sube al monte. Entonces, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículos 3 a 4. Subió Jesús a un monte, eco deliberado de Moisés subiendo al monte Sinaí. Juan está preparando el terreno para revelar a Jesús como el nuevo Moisés, el profeta mayor prometido en Deuteronomio 18:15. Y se sentó allí con sus discípulos, postura de maestro. El rabino se sentaba para enseñar, y estaba cerca la Pascua. Detalle cronológico crucial. La Pascua conmemoraba la liberación de Egipto y el maná en el desierto. Todo el capítulo 6 tiene trasfondo pascual: pan del cielo, liberación, provisión divina. Esta es la segunda Pascua mencionada en el ministerio de Jesús en el Evangelio de Juan. Primera, en Juan 2:13. Segunda, aquí. Tercera, en Juan 11:55. La prueba de Felipe. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, en griego, eparas, tus oftalmus, eparas tous oftalmus. Levantando los ojos, Jesús ve la multitud con compasión, pero también con propósito pedagógico. Dijo a Felipe. ¿Por qué Felipe específicamente? Felipe era de Betsaida. Juan 1:44. Ciudad cercana. Conocía la región. Era el discípulo lógico para consultar sobre recursos locales. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pregunta estratégica. Jesús está forzando a Felipe a calcular lo imposible, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 6. Para probarle. En griego, peirason, probando, examinando, no en sentido de tentación maligna, sino de prueba educativa. Jesús ya sabía la solución, pero quería que los discípulos enfrentaran la imposibilidad humana antes de presenciar la posibilidad divina. Charles Spurgeon predicó: Cristo frecuentemente nos lleva al desierto de la imposibilidad para que aprendamos que nada es imposible para Él. La respuesta de Felipe: matemática sin fe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 7. Felipe hizo el cálculo rápidamente. 200 denarios. Salario de 8 meses de trabajo para un jornalero. Un denario igual a paga de un día. No bastarían. Ni siquiera esa cantidad masiva sería suficiente para que cada uno tomase un poco. Apenas un bocado por persona. Felipe evaluó la situación puramente con lógica humana. Calculó recursos, evaluó costos, midió posibilidades y concluyó imposible. Su respuesta
revela el problema común. Enfrentamos problemas gigantes con recursos humanos en lugar de con fe en el Dios Todopoderoso. John MacArthur escribe: Felipe tenía ojos para ver el problema, pero no fe para ver al solucionador parado frente a él. Andrés trae al muchacho. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Versículos 8 a 9. Andrés, siempre presentando personas a Jesús, trajo a Pedro a Cristo. Juan 1:40 a 42. Traerá a los griegos a Jesús. Juan 12:20 a 22. Y aquí trae a un muchacho, en griego pedarion, paidarion, niño pequeño, jovencito, probablemente entre 8 a 12 años. 5 panes de cebada, pan de los pobres. El trigo era para los ricos, la cebada para los pobres. Estos eran panes pequeños, planos, del tamaño de tortillas, y 2 pececillos, en griego oxaria, opsaria, pescaditos pequeños, probablemente encurtidos o secos como aperitivo. No eran pescados grandes, sino bocadillos del tamaño de sardinas. ¿Mas qué es esto para tantos? Incluso Andrés, quien al menos trajo algo, expresa duda. Su pregunta revela escepticismo. ¿De qué sirve esto? Pero aquí está la belleza. Andrés lo trajo de todos modos. No entendía cómo funcionaría, no veía la solución completa, pero dio el paso de fe de traer lo poco que había a Jesús. Thomas Manton escribió: la fe no siempre ve el resultado final, pero sí da el primer paso de obediencia. Jesús toma el control. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Versículo 10. Haced recostar la gente. Imperativo. Jesús toma control total de la situación, y había mucha hierba en aquel lugar. Detalle de testigo ocular. Juan recuerda la escena vívidamente. Era primavera, cerca de la Pascua, cuando la hierba estaba verde y abundante en las colinas de Galilea, como en número de 5,000 varones. En griego, hospentakischilioi, aproximadamente 5,000. Y esto contando solo Andrés, varones, hombres adultos. Mateo 14:21 aclara: sin contar las mujeres y los niños. Si incluimos familias, la multitud probablemente era de 15,000 a 20,000 personas. El milagro. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Versículo 11. Tomó Jesús aquellos panes, 5 panecillos de cebada de un niño pobre, y habiendo dado gracias, en griego eucaristesas, de donde obtenemos la palabra Eucaristía, Jesús bendijo la comida, agradeciendo al Padre por la provisión. Los repartió, en griego diedoken, distribuyó, tiempo imperfecto, seguía distribuyendo, no paró. El pan se multiplicaba en sus manos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, los discípulos servían como distribuidores, recibían del Maestro y compartían con la multitud cuanto querían, en griego oson etelon, tanto como deseaban. No fue ración limitada, abundancia plena. Todos comieron hasta saciarse. Esto es creación milagrosa, no simplemente multiplicación de algo ya existente en forma completa, sino generación de materia de la nada, acto que solo Dios puede realizar. El que dijo, sea la luz, en Génesis 1 ahora dice, sea el pan. En Galilea nada se pierde. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Versículo 12. Cuando se hubieron saciado, en griego, eneplestesan, fueron llenados completamente, quedaron satisfechos. Recoged los pedazos que sobraron. Jesús ordena recoger las sobras. Nada se desperdicia en la economía del reino de Dios, para que no se pierda nada. En griego, inamitiapolite, inametiapoletai, para que nada perezca. Mismo verbo usado en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hay simbolismo profundo aquí.
Dios no desperdicia ni el más pequeño fragmento de su provisión. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 13. 12 cestas, una para cada discípulo. Cada uno que distribuyó recibió de vuelta más de lo que empezó. Los discípulos comenzaron con 5 panes, terminaron con 12 cestas llenas. Cuando das a Cristo lo poco que tienes, Él te devuelve abundancia. La reacción de la multitud. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Versículo 14. Viendo la señal, reconocieron que esto era más que milagro. Era semeion, señal con significado. Conectaron los puntos. Moisés dio maná en el desierto. El profeta prometido, Deuteronomio 18:15, sería como Moisés. Jesús dio pan en el desierto. Por lo tanto, Jesús debe ser el profeta. Su teología era correcta. Su conclusión era correcta, pero su motivación estaba a punto de revelarse como equivocada. Jesús se retira, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Versículo 15. Entendiendo Jesús, conocimiento sobrenatural de sus intenciones, que iban a venir para apoderarse de él. En griego, harpasein, arrebatar, tomar por la fuerza. Querían coronarlo rey por la fuerza, un mesías político que les diera pan gratis, victoria militar sobre Roma, gloria nacional. Pero Jesús no vino a ser ese tipo de rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Rechaza la corona terrenal. Su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Vino a dar pan de vida eterna. No solo pan físico. Vino a morir en una cruz, no a sentarse en un trono terrenal. Vino a ofrecer salvación espiritual, no liberación política. Y la multitud, al descubrir esto, lo abandonará. Juan 6:66. Mensaje clave. Jesús alimenta a más de 5,000 con 5 panes y 2 pececillos de un niño. Felipe calcula con lógica humana. Imposible. Andrés trae lo poco que hay con fe pequeña. Jesús toma el control, da gracias y multiplica abundantemente. Todos comen hasta saciarse y sobran 12 cestas. La multitud reconoce la señal. Este es el profeta como Moisés, pero quieren hacerlo rey por la fuerza para pan gratis y gloria política. Jesús se retira. Vino a dar pan de vida eterna, no corona terrenal. Cuando traes a Jesús lo poco que tienes, Él crea abundancia, pero debes buscarlo por quien Él es, no por lo que puedes obtener. Aplicación práctica. 1. Trae a Jesús lo poco que tienes. El niño tenía solo 5 panes y 2 pececillos. Andrés lo trajo dudando, pero Jesús lo multiplicó. ¿Qué poco tienes que no quieres ofrecer porque piensas, ¿qué es esto para tantos? Tráelo a Cristo. 2. No calcules con lógica humana la obra de Dios. Felipe vio el problema con matemática. 200 denarios no bastarían. Tenía razón humanamente, pero estaba equivocado espiritualmente. Dios no está limitado por tus cálculos. 3. Busca a Cristo por quien Él es, no por lo que puedes obtener. La multitud lo seguía por pan gratis y esperanza política. Cuando Cristo les ofreció algo más profundo, lo abandonaron. Juan 6:66. ¿Lo sigues por beneficios o por amor genuino? 4. Nada se desperdicia en la economía de Dios. Recoged para que no se pierda nada. 12 cestas sobraron. Los que dieron recibieron más de vuelta. Dios no desperdicia. Confía en su provisión abundante. Oración final. Señor Jesús, perdóname por calcular tus posibilidades con mi lógica limitada. Traigo a ti lo poco que tengo, confiando que tú puedes multiplicarlo. No quiero seguirte solo por beneficios temporales, sino porque tú eres el pan de vida. Ayúdame a buscarte por quien tú eres, no por lo que puedo obtener. Tú tomas lo insignificante y creas abundancia. Confío en ti. Amén. The Gelato Ministry.